Vale, bueno, pues si queréis vamos empezando con esta penúltima actividad de la Escuela de Primavera. Bueno, pues es un taller de transición energética y lucha ecosocial, que era como un formato como mucho más participado y no tan de ponencia, que nos acompañan para esta última sesión, bueno, para esta penúltima sesión, Gorka Laurgana de House Ecosociala, que es un colectivo de reciente creación, después de los encuentros que hubo este verano a nivel especialmente de Euskal Herria, y como esa necesidad de crear un espacio ecosocial que trabaje esas problemáticas en Euskal Herria. Tenemos también a Pablo Lorente de Sustrai Erakuntza. Disculpad mi pronunciación, que soy de Aragón. Sustrai trabaja mucho más a nivel técnico-jurídico frente a megaproyectos insostenibles en el territorio, con acompañamiento y la realización de informes. A continuación tenemos a Itxaso Balsa y Rebeca González de Alaiza, de Araba Comendía Casque, que es una plataforma que trabaja en megaproyectos en Áraba. También están coordinadas a nivel de Euskadi, y son especialmente proyectos de defensa de territorio a diferentes escalas. Y también tenemos con nosotras a Álvaro Campos, que trabaja en la Universidad de País Vasco en ingeniería energética. Pero también está bastante vinculado a diferentes plataformas y conflictos de defensa del territorio. Está trabajando especialmente cuestiones de interconexión eléctrica en el Golfo de Vizcaya, y bueno, también en diferentes coordinaciones de proyectos energéticos. Y bueno, yo soy Martín Layana, que soy de Anticapitalistas en Aragón. Estoy en el área de ecosocialismo de organización. Y bueno, junto a otros compañeros de Aragón y otros territorios, pues hemos también trabajado, aproximado a algunos de estos conflictos energéticos que se plantean sobre el escenario actualmente. Haré como una mini introducción y luego ya pasamos como a un par de preguntas que les hemos planteado como a las compañeras que nos acompañan, y luego ya pues tenemos como discusión colectiva entre nosotras. Vale, bueno, pues con la cuestión energética y los conflictos energéticos durante los últimos años, hemos visto que adquiere cada vez como una mayor centralidad y una mayor importancia todo lo que se desarrolla en torno a estos infraestructuras de energías renovables sobre el territorio, pero también muchos otros, y esto tiene una importancia y una centralidad que podemos destacar un poco por tres motivos. En primer lugar, inicia un conflicto que no tiene una resolución a corto plazo. Es un conflicto que va a desarrollarse en el tiempo, a medio largo plazo, y por lo tanto es importante abordarlo y saber relacionarnos con ello, con la importancia y la centralidad que tiene. Luego, como segundo elemento, sitúa como una cuestión de reconfiguración del oligopolio eléctrico y unos movimientos significativos de capital en el sector energético, lo cual pues obviamente tiene unas consecuencias concretas y especialmente violentas e injustas en muchos casos, y tenemos que saber relacionarnos con esa reconfiguración de capital del oligopolio. Y en tercer lugar, que es en parte lo que nos reúne aquí, genera como una gran fractura territorial que tiene como una cierta potencialidad de agrupar el rechazo popular y trazar como algunos otros horizontes. La dificultad que enfrentan muchas veces estos conflictos energéticos, podemos como situarla un poco en dos elementos, aunque pues, seguramente sea como muy simplista, y hay muchos otros que nos dejamos, que en muchos casos estos proyectos que se presentan como proyectos necesarios para la transición ecológica y energética se desarrollan, como decíamos, con bastante violencia e injusticia, en algunos casos sobre territorio, y eso genera una sensación de agravio, de frustración y de rechazo, quizá hacia el conjunto de la transición ecológica, que es algo que no nos podemos justamente permitir en un momento como el actual, en el que defendemos esa necesidad y esa urgencia de llevar a cabo una transición profunda a nivel estructural y a nivel de sociedad. Y al mismo tiempo
como una dificultad fuerte ante la incapacidad que aparentemente se muestra actualmente de llevar a cabo una planificación y una inversión pública que de alguna forma resuelva como esa necesidad y esa dependencia hacia la inversión de capital privado y hacia el desarrollo de estos proyectos por parte de capital privado, que está un poco detrás de gran parte de las problemáticas a las que nos enfrentamos. Como anticapitalistas tuvimos justamente, como veíamos la centralidad e importancia de estos conflictos ya hace un par de años en el Congreso Confederal que tuvimos el último en 2021, desde el área de ecosocialismo, veíamos que esta cuestión iba a ser central en muchos casos y, por lo tanto, propusimos que se debatiera y se aprobara colectivamente en el conjunto de organización una resolución sobre la cuestión energética y la cuestión de las renovables, que se aprobó en el Congreso Confederal y algunas pinceladas de cuestiones que se mencionaban ahí. Se mencionaba como reconocer la importancia del conflicto y la importancia de tener como una orientación política para reaccionarnos, apoyar e intervenir en esos conflictos que se abrían, la importancia de plantear un modelo energético alternativo al que en muchos casos se está planteando, caracterizado por un modelo energético distribuido, un modelo energético en el que haya una reducción significativa de la demanda energética del conjunto del Estado, un orden de prioridad en el desarrollo de los proyectos que se llevan a cabo en la cuestión de las energías renovables, en las que se considera pues, que tiene como una prioridad muy grande desarrollar a cabo todos los proyectos sobre ya superficies ya construidas, aprovechar todos los tejados posibles, todas las infraestructuras en las que se puedan desarrollar proyectos energéticos sin suponer un agravio y un impacto sobre el territorio. Luego, una segunda fase de prioridad de proyectos de más mediana escala, unidos cercanos a los centros de consumo en mayor medida, pues ahí se pueden explorar todo tipo de iniciativas de desarrollo público comunitario, municipal, comarcal, territorial, etcétera, como esa serie de proyectos. Y en el caso de una tercera fase de prioridad de proyectos de mayor escala, pues como enfatizar bastante como la cuestión de democracia sobre el territorio, de tener capacidad de decidir sobre los proyectos que se llevan a cabo, de planificación pública y de un diálogo con aquellos lugares en los que se desarrolle eso, pues mucho más pronunciado, de que desde luego se está llevando a cabo ahora y proyectos, pues eso, como decíamos también antes, especialmente vinculados a aquellos centros de consumo energético y no tanto pues, orientados a territorios de medio rural que apenas tienen consumo energético y por lo tanto no encajan quizá tanto ahí. Y como otra cuestión que se mencionaba en la resolución de congresos, como esta cuestión como de un par de claves de bóveda sobre conflicto, situado en la planificación, en la capacidad de planificación de estos proyectos y en la cuestión de la propiedad. Y justamente sobre esta cuestión quería entrar como en tres elementos claves que consideramos sobre esta cuestión y como tres orientaciones fuertes o tres como ejes de intervención que son importantes para abordar la problemática, que bueno, la primera de ellas, como anticipábamos, es como esta cuestión de cuestionar la propiedad. Vemos como gran parte de estos proyectos, pues obviamente se desarrollan por parte de empresas privadas en las que se presenta como una cuestión de transición energética, de esa necesidad de construir renovables, etcétera. Sin embargo, pues como este nuevo ecologismo de los ricos lo que hace es como hacer coincidir el sentido de sus negocios con el sentido común o el sentido como de las inversiones necesarias, etcétera, y por lo tanto se presentan como irremediablemente necesarias cuestiones que la forma concreta en la que desarrollan están totalmente orientadas a la extracción de beneficio por parte de estas empresas. En segundo lugar, como esta cuestión de cuestionar la propiedad de los proyectos, pues nos permite también ampliar mucho más el campo de la discusión.
en un momento en el que se nos plantea como una polaridad irresoluble entre o elegimos capitalismo verde o elegimos continuar con el capitalismo fósil, pues por narices pues preferimos capitalismo verde, pero bueno, eso es un poco una trampa, un campo de discusión bastante viciado, y hay necesidad de abrir el campo de discusión con cuestiones como cuestionar la propiedad y bueno, en una triada de tres ejes de la propiedad, de la planificación y la democracia de los territorios en los que se lleva a cabo gran parte de estos proyectos. Como otro segundo elemento fuerte, en muchos casos, algunos de estos proyectos y la forma en la que se está estructurando la respuesta de rechazo popular, intuitivamente en muchos territorios está muy bien orientada, o sea, hace como toda esta serie de planteamientos pues eso, de enfrentarse a la forma concreta en la que se desarrollan los proyectos por parte del capital privado, en plantear cuestiones de soberanía, de democracia. Hemos visto como en diferentes pueblos han llegado a hacer incluso referéndums sobre la cuestión, etcétera. Como hay elementos intuitivos bastante potentes y que contienen semillas emancipatorias de cierto modo, pero también encontramos algunos elementos como más reactivos o más corporativistas en cierto modo, que consideramos que no tienen tanta cabida. Cuestiones como un rechazo en base a la pérdida de valor inmobiliario de propiedades, un rechazo en base a la defensa de modos de agricultura y de ganadería que no son en absoluto sostenibles ni deseables para el territorio en muchos casos, etc. Entonces, como que en muchos casos también como que se tejen alianzas tácticas con algunos sectores con las que puede ser necesaria la alianza táctica, pero si hablamos de una transición ecológica profunda y real, hay cuestiones como eso, como una gran ganadería intensiva que no tiene lugar y por lo tanto, por mucho que haya una alianza táctica en esos momentos, pues eso es algo que no es sostenible en el tiempo y que el propio conflicto pues tiene también que acentuarlo y que rechazar esos corporativismos. Y en general, como en muchos casos, esto pues también tiene que de alguna forma orientarse a esa cuestión de plantear cuál es la estructura de la propiedad de la tierra en estos momentos, y hablar también de cuestiones profundas de eso, de redistribuir la propiedad de la tierra, de reforma agraria a gran escala, justamente para escapar de esos modos de agricultura, de modelo agroindustrial que no es deseable para el territorio, etcétera, y todas estas cuestiones. Hay como una cuestión que en muchos casos se ha planteado como central en muchos de estos proyectos, que es como una defensa de la biodiversidad ante el impacto ecológico que tienen algunos de estos proyectos. Y esto es como absolutamente importante y central y hay que abordarlo, pero sin embargo hay como un elemento que debemos tener como muy en cuenta, que la mayor amenaza a la biodiversidad en estos momentos viene del propio sistema alimentario. Entonces, como una cuestión de, bueno, justamente si hablamos de desarrollar esta transición, hay como muchas cuestiones en el sistema alimentario y por tanto en los usos y la distribución de la tierra que tenemos que abordar. Y un tercer y último elemento que nos permite como ampliar un poco el campo de discusión, que es justamente la cuestión de extender el conflicto energético a un ámbito más amplio. Cuando hablamos de energía, hablamos de mucho más que pues cables, contadores e instalaciones concretas. Hablamos al final de algo que nos atraviesa continuamente en todas nuestras vidas y por lo tanto consideramos que no tiene tanto interés circunscribir el conflicto a algo como puramente técnico energético, sino como abordarlo de la forma más amplia posible, y ahí podemos hablar de cuestiones de vivienda, podemos hablar de cuestiones de transporte, podemos hablar, como ya hemos dicho, de cuestiones de alimentación, de cuidados, incluso de estructura productiva. Ahí como en esa cuestión como de justamente para aprovechar y los proyectos, el desarrollo de energías renovables que se está llevando a cabo en este momento, aprovecharlo realmente para la transición que necesitamos,
hay como un interés y un elemento de vincular estas energías renovables y estos proyectos a demandas concretas, como pueden ser, bueno, pues desarrollamos renovables y producimos electricidad, pero que esa electricidad pues que vaya dirigida a buses urbanos y rurales que vertebren el territorio, o que esa electricidad que producimos vaya asegurada a garantizar un suministro energético básico para todas las familias, independientemente de su poder adquisitivo. Incluso que estos proyectos pues vayan vinculados a creación de empleos públicos, de cuidado del territorio, cuidado de las personas, etc. Entonces, como una cuestión de ampliar mucho más el foco de la cuestión energética, que consideramos importante, y también pues, vinculado incluso a cuestiones de rechazo a actividades que no reportan ningún beneficio para el territorio y son muy intensivas energéticamente, bueno, pues que se desarrollen al mismo tiempo que estamos viendo cómo ese desarrollo de renovables genera esas fracturas y esos rechazos en el territorio, pues no tienen tanto sentido. Ahí, quizá hablando un poco de lo que más conozco actualmente, pues en Aragón tenemos pues unos desarrollos renovables bastante considerables, unos conflictos bastante gordos, al mismo tiempo que Amazon Web Services, las bases de datos, los centros de datos de Amazon está planteando el desarrollo de 3 nuevos centros de datos que van a aumentar el consumo energético de Aragón en un 20%. Bueno, pues justamente este tipo de cuestiones y muchas otras, que seguro que en Euskal Herria hay ejemplos de sobra, pues es interesante como vincular justamente esa energía para qué, y justamente en casos en los que es como tan flagrante ver como justamente para esto quizá no la necesitamos, pues como enlazar como un poco todo eso. Entonces, ya por terminar, como esa necesidad de agrupar, de coordinar, de fortalecer y de profundizar los conflictos frente a diferentes formas de violencias, de injusticias y de expolios que se llevan a cabo en algunos casos sobre el territorio, tener también como un poco la capacidad de ofrecer como un poco un proyecto aglutinador de país en un sentido como ecosocialista, que es un poco la línea que defendemos nosotras desde anticapitalistas, que sea capaz de como eso, de aportar un marco común de lucha. Entonces, ya por terminar, como una cuestión que en todos estos temas, en general en todas las cuestiones de crisis energética, hay pocas certezas, pero podemos tener algunas intuiciones, y con esta cuestión en concreto de los conflictos energéticos, podemos tener como un poco la intuición de que no hay una resolución a corto plazo de la forma en la que se desarrollan estos conflictos bajo el sistema actual. O sea, no hay una resolución que vaya a hacer que se vaya a realizar un desarrollo justo, democrático de estos proyectos mientras esté dominado pues, por grandes empresas privadas. Y justamente por esa no resolución a corto plazo tiene como bastante interés también como abordar estos conflictos para aprovechar el propio conflicto por la potencialidad que tienen, la potencialidad que tienen de lucha, de agrupación y de construcción de una respuesta popular bajo un horizonte alternativo. Entonces, como esta cuestión de qué forma nos permiten estas luchas, pues agrupar y construir un poco el músculo organizativo y la fuerza de construcción popular que necesitamos justamente para avanzar hacia otros horizontes de sociedad en los que sí que pueda haber una resolución más estable de estas cuestiones. Nos parece interesante como ese elemento de construcción de organización, de construcción de sujeto, de construcción de fuerza popular. Y con todo esto ya he terminado la introducción, entonces ahora sí nos pasamos a plantearles un par de preguntas a las compañeras que nos acompañan, que bueno, tienen un poco que ver con las cuestiones que he planteado. Va a ser como 2 rondas, así que les planteo la primera, que justamente es bueno, esto que decíamos, que el modelo de transición actualmente está guiado por intereses económicos de grandes empresas privadas y que se han desarrollado múltiples críticas a los proyectos de renovables desde diferentes perspectivas. Y bueno, en el fondo de la cuestión se encuentra una defensa de un modelo de transición
energética diferente, con planificación energética, que tenga un diálogo con los territorios y en los que se apliquen mecanismos de decisión democrática, como decíamos. Pero, sin embargo, la forma en la que se desarrollan en la mayoría de los casos estos conflictos tiene un carácter marcadamente local y acotado en algunos casos a proyectos en concreto. Entonces, un poco esto hace que se ponga sobre la mesa como esa necesidad de enlazar conflictos, de enlazar conflictos con un horizonte más amplio de transición o de sociedad alternativa que defendemos. Y las preguntas como que les planteamos es justamente cómo consideráis que deben trazarse estos puentes, qué aprendizajes al respecto estáis acumulando a partir de vuestra experiencia y cuáles son las formas organizativas que nos permiten unir como lo particular con lo general y trazar como un poco esta conexión. Entonces, esa es como la pregunta que nos hemos planteado. Y si queréis seguimos un poco el orden que sale en el cartel, así por establecer como algo. Entonces, si quieres, Gorka. Egunon, Emilesker etorri zaretenei. Vale, pues entonces entiendo que la pregunta es sobre todo cómo trazamos alianzas, ¿no? Puentes con estas luchas locales, en este caso las luchas en concreto que tienen que ver con la transición energética, ¿no? Y yo creo que esta es una pregunta bastante, interesante para Jauzi Ecosociala, porque justo Jauzi nace de esta preocupación, ¿no? Lo que veíamos es que en Ego Euskal Herria, que no en Ipar Euskal Herria, ¿no? En Ego Euskal Herria, en la parte que se encuentra dentro del Estado español, existe una atomización bastante importante de los movimientos ecologistas, ¿no? O ecoalternativos, como le llaman en algunos sitios. Y entonces veíamos que, bueno, pues tenemos una sopa de letras bastante amplia, ¿no? Tenemos luchas locales muy interesantes, tenemos otras organizaciones más a nivel territorial, ¿no? Como pueden ser pues, Eguzki, Ekologistak Martxan, ¿no? Este tipo de organizaciones. Y hay otros a nivel más global, ¿no? que se desarrollan en esa vinculación local, que suelen decir, como Fridays, ¿no? Greenpeace o Extinction Rebellion. Lo que veíamos es sobre todo que no está articulado, ¿no? Como que si miras el mapa de Euskal Herria tenemos muchos puntos, pero no hay un tejido fuerte e importante. Entonces, Jauzi nace de esa preocupación y al mismo tiempo, bueno, pues de la gran contradicción en la que nos encontramos, ¿no? Con esta crisis ecosocial absoluta, civilizatoria y al mismo tiempo una respuesta que no es en ningún caso proporcional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar dar un Jauzi, ¿no? Que es un salto ecosocial y, bueno, de esa preocupación nace Jauzi, ¿no? Yo creo que las luchas locales estas, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con diferentes temas, también con el de la energía, son muy interesantes. Y esto lo decía Álvaro el otro día y yo lo comparto. También ahora, Martín, tú lo decías y allá yo también lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que ellos o ellas, por ejemplo, desde Ekologistak Martxan, han criticado muchas veces esta actitud NIMBY, ¿no? Esto de no lo pongas en mi patio trasero, pero bueno, yo después me olvido, ¿no? Y que desde el movimiento ecologista lo hemos criticado mucho, pero es que sin embargo tiene un punto muy interesante, ¿no? Y que nos dice seguramente mucho bueno, pues de la antropología, ¿no? De seguramente a qué no estamos dispuestos para después tener unos servicios o unos bienes, ¿no? Y entonces que no hay que rechazarlos, que no hay que despreciarlos, sino precisamente entenderlos y valorarlos. Porque tienen su valor en sí mismos, ¿no? Esto para empezar, ¿no? Sirven para politizar, como decía Martín, en todo ese territorio. Esto lo he vivido yo en carne propia en Baztán, ¿no? Con la lucha de Erdiz o con la lucha de Arosteguía, ¿no? En el que ha habido un cambio brutal del marco ideológico de Baztán, precisamente o en buena parte por estas luchas, ¿no? Ayer les escuchaba a las compañeras de Erdiz, que es una manifestación, ¿no? contra una cantera, y decían, no queremos un capitalismo heteropatriarcal, no queremos seguir con este consumismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llenarlo de contenido, ¿no? Y es muy interesante y yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades.
Después, lo que sí que me parece interesante es tratar de, bueno, pues ampliar, ¿no?, estas luchas y de generar alianzas y, digamos, abrir la perspectiva, ¿no? Y entonces ahí diría que pueden haber como 3 niveles. Martín, córtame, porque no tengo el tiempo. Como que pueden haber 3 niveles, ¿no? Un primer nivel de estas luchas locales, ¿no?, en las que yo he participado, que es el nivel NIMBY, ¿no? No queremos esto aquí y ya está, ¿no? Hay, digamos, un segundo nivel de conciencia, ¿no?, en términos marxistas, que podría ser el nivel global, ¿no? Es decir, ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Este sería un segundo nivel de conciencia. Y luego hay un tercer nivel que diría que es el de la responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué supone decirle no a esto, ¿no? En Baztán, claro, es muy curioso. En la lucha de Riz hay compañeros agricultores y ganaderos que están en contra de esta mina en la que se extrae magnesio, pero claro, el magnesio se utiliza después para fertilizar la tierra, para generar piensos que después se utilizan en la propia ganadería. Entonces, ¿no?, ocurre esta cosa curiosa de que hay seguramente gente que está en contra del proyecto que está utilizando el mismo material, ¿no? Y esto creo, vuelvo a repetir, no creo que haya que despreciarlo, ¿no?, sino entender, bueno, cómo tiene esta peculiaridad rara el capitalismo que externaliza siempre los impactos, ¿no?, a una distancia espacial y temporal. Entonces, bueno, pues seguramente es muy difícil hacerse cargo, ¿no? Pero bueno, utilizar estos conflictos para también el nivel de responsabilidad, y yo creo que es especialmente importante en el tema de la energía, ¿no? Porque si queremos rechazar, ¿no?, si no estamos de acuerdo con muchos proyectos renovables, entonces, claro, eso después supone ser coherentes, ¿no?, con eso. Y bueno, claro, ¿qué escenarios, qué tipo de sociedad supone eso? Y bueno, ¿no?, si podemos después ir tranquilamente en coche, tener nuestro ocio, ¿no?, neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto además lo trabajan muy bien estas organizaciones, así que bueno, ¿no?, muy contentos en ese sentido. Y después, para finalizar, ¿no?, en Jauzi, después de verano, abriremos un proceso de participación y de discusión sobre la forma de la organización de Jauzi, ¿no? De momento es como una dinámica un poco así líquida, digamos, ¿no?, como que queríamos correr un poquito y que no fuese algo tan tenso, tan de reuniones. Y entonces en ese debate hay como, creo, tres escenarios o 3 oportunidades, ¿no? Una es generar una plataforma para articular todos estos ecologismos, ¿no? Otra es hacer una organización autónoma, ¿no?, una organización de base, y la última sería algo híbrido, ¿no?, un mix. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y este será el debate difícil. La plataforma creo que es una idea muy interesante, sobre todo la gente estaría muy de acuerdo con eso, ¿no?, los colectivos ecologistas, y hay como una preocupación por esto, ¿no? Es como que la gente siente que se necesita, pero claro, las plataformas son bastante difíciles de gestionar, y tenemos 2 experiencias, ¿no?, la Recomaya y Nafarroa Bizirik, si no me equivoco, que después, bueno, para decirlo mal y pronto, fracasaron, ¿no? No tuvieron mucho recorrido, ¿no? Entonces, cuidado con las plataformas. Igual, esta organización autónoma, pues tiene la virtud de que te da más flexibilidad, ¿no?, más capacidad de actuación, más eficiencia, etcétera. Pero creo que no existe hoy en día en Hego Euskal Herria el tejido y bueno, pues la suficiente militancia con tiempo para militar para generar esto. Y después está el híbrido, que el híbrido, bueno, a saber qué es, puede ser algo muy bonito o puede ser un monstruo, ¿no? Entonces, bueno, este es el debate que tendremos que dar. En primer lugar, agradeceros a las compañeras y compañeros de anticapitalistas la invitación desde la Fundación Sustraiera Kuncha. Lo decimos con todo el protocolo, pero también con toda la firmeza y la convicción, ¿eh? No es solamente por cuestión educativa. Lo segundo, nosotras, si entráis en la web veréis un poco quiénes somos, pero básicamente, por poneros rápidamente al día, llevamos 14 años trabajando con casi todo el movimiento popular en Nafarroa y apoyando a otros movimientos populares en otras partes del Estado, a nivel jurídico, técnico, organizativo, sobre todo en conflictos medioambientales a pequeña escala y a no tan pequeña.
Nosotras surgimos como una herramienta de ese movimiento popular. En realidad no somos una asociación o un colectivo que vaya ni a suplantar ni a coordinar al movimiento ecologista que pueda haber en estos momentos. Creíamos que había, pues como bien ha comentado Gorka, determinadas plataformas que van surgiendo en conflictos puntuales o locales que durante el procedimiento que hay pues necesitan, aparte de la movilización popular, un apoyo de carácter sobre todo jurídico y técnico que muchas veces es inalcanzable por cuestiones principalmente económicas y también temporales, porque los conflictos medioambientales en la mayoría de los casos duran años, no son ni una campaña de promoción de productos locales, ni tampoco es una campaña electoral, ni tampoco es una legislatura, ¿vale? Consideramos que los puentes que hay que trazar sobre todo son los de la confianza, pero también los de la claridad. Nosotras a todos los conflictos que nos han llamado siempre vamos con dos planteamientos. Uno, tiene que haber personas que se quieran organizar en torno a esa lucha concreta y dos, que valoren, por ejemplo, si les quieren poner una macrogranja, que esa macrogranja no es el problema que la pongan en su localidad, sino que el problema es el modelo de producción ganadera que quieren hacer. Y entonces, ni en su localidad, ni en la de al lado, ni a 100 kilómetros, ni en China. Eso es fundamental porque es la forma, como bien comentaba Gorka, del discurso de ayer, por ejemplo, que se dio en Nerdis, pero que lo están dando también la gente de Renovables en Navarra y demás. Es decir, nosotras jugamos a veces un papel también de ideologización del movimiento anti para convertirlo en un movimiento pro. Y en ese sentido, el aprendizaje, por seguir con el guión de las preguntas, voy por eso y luego, si queréis, ya preguntáis. El aprendizaje al respecto que estamos acumulando es que cuando se explican las cosas bien, se dan argumentos y sobre todo se plantea que hay alternativas, porque las hay, a todos los conflictos medioambientales, la gente empieza a tomar conciencia. Creemos que es fundamental concienciar desde una perspectiva social, desde una perspectiva medioambiental, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva nacional, para defender el territorio como un valor no solamente de carácter ecológico, sino de un carácter integral, total, ¿vale? Y en ese sentido creemos que es importante, desde nuestra experiencia, el unir esas luchas. Y, por ejemplo, ayer también, que es lo más reciente, lo que ocurrió fue que a raíz de una petición de la gente de la coordinación de las plataformas, digamos, en contra del modelo que se quiere imponer o se está imponiendo en Nafarroa de renovables, se leyó al final un pequeño comunicado en apoyo a las compañeras y compañeros que están luchando en Erdis y a la vez llamando también a unir luchas, ¿no? En ese sentido. Las formas organizativas que nos permitirían unir lo particular a lo general vienen dadas también por la experiencia y por el roce y sobre todo por la puesta en común. En ese sentido, Sustray hemos hecho dos intentos, uno que, como bien ha comentado Gorka, fracasó o no dio sus frutos, que fue constituir en su momento Nafarroa Bizi Nahi Dugu, que era pues tipo a lo que se está haciendo ahora también con Euskal Herria Bizirik. Funcionó durante un tiempo, pero en el momento que empezaron a surgir alguna contradicción, una de ellas el tren de alta velocidad, por decirlo claramente, pues eso se fue disolviendo. En la práctica lo hemos conseguido de otra forma, que es que hemos conseguido, junto con compañeras y compañeros de otras organizaciones, sindicales, de carácter de consumo y tal, por ejemplo, montar la coordinación o la plataforma contra las macrogranjas en Navarra. Y otra coordinación que se ha conseguido es el de la plataforma por una nueva energía en Navarra, transformando la energía en Navarra, que es una coordinación de plataformas y de una alianza tipo a lo que puede ser Aliente a nivel estatal en el tema de las renovables en Navarra, ¿vale? Nosotras creemos que es importante que la unidad se base en la pluralidad, en la organicidad múltiple y en crear redes de confianza y de trabajo complementario y mutuo, ¿no? Y que ese apoyo sea no para hacer una uniformidad,
pero sí para hacer un, sobre todo, bloque social antisistema. Y con esto acabo esta primera parte. Creemos que es fundamental que si no cuestionamos el modelo capitalista, luego ya lo comentaremos en el tema energético, pero en general, si al final lo que queremos es gestionar diferente a lo que nos quieren imponer, sin cuestionar la raíz del problema, que es el sistema, no hay nada que hacer. Estamos perdidas o perdidos. Tenemos claros ejemplos que han pasado a lo largo de la historia y lo estamos viendo ahora también. Y luego lo podemos comentar, si queréis, con los casos concretos de comunidades energéticas y demás, o en el propio caso de las renovables. Y por último, creemos que es importante generar alianzas en lo social para que sean verdaderos poderes fácticos en lo institucional. Uno de los problemas que estamos teniendo el movimiento popular, que no estamos de acuerdo con el sistema capitalista y creemos que hay que hacer una transformación social, económica y también de carácter territorial, es que cada vez tenemos menos referentes o con menos fuerza en las instituciones del propio sistema para defender esos planteamientos. Bien porque se está rebajando por otro tipo de alianzas en las instituciones los pactos, o bien porque hay tal desideologización en las estructuras institucionales, sobre todo vinculadas a un modelo que nos encamina hacia el socialismo. Vamos a hablar ya, porque parece que a veces hay que pedir perdón por hablar de socialismo, en sus concepciones amplias, por un bien mayor a corto plazo. Y en eso el capitalismo nos ha ganado y nos sigue ganando, porque lo tiene todo a su favor. Lo bueno que tenemos ahora es que hay una fase de colapso muy importante, y probablemente el menor problema en estos momentos es el energético. El problema va a ser alimentario, para dar de comer a toda la humanidad, de que tenemos que meter la cuña para abrir ese tipo de espacio. Y en ese sentido nosotros estamos defendiendo, allá donde vamos, que hay tres soberanías fundamentales que hay que reclamar y reivindicar, que es la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía popular. Porque si tú encaminas cualquier lucha de movilización en el sector medioambiental o en el sector de la ecología social simplemente a un conflicto concreto, sin tener esa globalización o esa integración del pensamiento, se nos va a quedar la lucha muy corta, ¿vale? Es muy difícil, es muy complicado, no tiene soluciones simples, pero desde luego vosotras y vosotros como organización política con representantes institucionales en diferentes sitios o incluso con aspiraciones a luchar por conseguir representaciones institucionales, tenéis que valorarlo como una de las consecuencias de esas luchas, porque si no nos vamos a quedar muy limitados en el movimiento popular de cara sobre todo a trasladar eso. O sea, es muy complicado mantener un conflicto 20 años en la calle, o 10 años. Pues hay conflictos que llevan muchos años. El de Erdis de ayer surgió hace más de una década, y eso desgasta mucho a la gente. O sea, no hay profesionales de la lucha popular, ni tiene por qué haberlos, ni hay gente que dedique full time a luchar contra los conflictos medioambientales. Y por eso es necesario generar esos puentes y esos apoyos mutuos para que incluso generacionalmente haya cambios de apoyo y que nos sustituyan, porque algunos llevamos ya muchos años y nos queremos dedicar también a otras cosas, ¿no? Y no es un pensamiento burgués, ni queremos irnos de vacaciones, ni nada de eso. Es simplemente que, joder, que no tiene vida más allá de la lucha, ¿no? En ese sentido, aunque su lucha sea también la vida, ¿no? En ese sentido sí que creemos que es importante que esos puentes vayan, sobre todo, y ya acabo, con tres bases: confianza, respeto y organización. Pues gracias tanto por protocolo como de corazón por habernos invitado a Araba Comedia Casque, a Visirik, a estos encuentros, ¿no? Y bueno, antes de empezar igual con las preguntas directas, quisiéramos igual remarcar
Por ejemplo, los 3 ejes sobre los que has basado un poco la pregunta, ¿no? La planificación energética, el diálogo con los territorios afectados y los mecanismos de decisión democrática. Pues creemos que ninguno de estos 3 puntos se están dando actualmente en los diferentes proyectos que se están lanzando sobre Euskal Herria, ¿no? Entonces, en cuanto a planificación energética, creemos que no se ha realizado. Hace ya más de una década se instó a las instituciones para que elaboraran los planes sectoriales correspondientes para el desarrollo de energías eólicas y otro tipo de renovables. Todavía esos planes no se han hecho. Aparte, no únicamente toda la planificación sobre las energías renovables, sino qué parte, o sea, no se puede decir de repente vamos a electrificar el tanto por ciento, o sea, en qué se basan esos estudios. No hay, o sea, es prácticamente imposible ahora sustituir toda la energía fósil que se consume por medio de molinos o por medio de placas. O sea, no hay una planificación, únicamente llueven proyectos sobre el territorio a los que apenas, o sea, que no hay ni tiempo para, que no se han analizado, van un poco a degüello, o sea, sin pensar en dónde se ponen, ni por qué, ni para qué, o sea, ni hasta qué punto es necesario, ¿no? Eso por una parte. Luego, el diálogo con los territorios afectados es prácticamente no, es nulo. O sea, son los últimos en enterarse. Se enteran, igual que el resto del mundo, por los medios de comunicación, que de repente, encima de sus casas, pues tienen un proyecto un proyecto macroindustrial en tierras dentro de su territorio conservado ancestralmente, ¿no? Y luego los mecanismos basados en este punto, es imposible que una vez que ya está el proyecto lanzado, que están todos los mecanismos administrativos puestos en orden, es muy difícil que esa gente de los territorios pueda decidir democráticamente sobre el futuro de su entorno, ¿no? O sea, están además, son políticas, o sea, no puede haber una decisión democrática cuando la política sobre la que se basa no es para nada democrática. La parte energética únicamente es una pata de esa política. Si no hay una verdadera política democratizadora y en la que participe la gente, pues es imposible que esa parte energética pueda ser en sí misma democrática, ¿no? Y luego, aparte de esto, muchas veces se están hablando de proyectos privados y poniéndolos un poco en contra de los proyectos públicos. O sea, cuando la primera pregunta es, ¿ese proyecto es devastador para el territorio donde se va a poner? O sea, independientemente que sea público o privado, igual hay que mirar también qué efectos va a tener sobre ese territorio. O sea, por ejemplo, nosotras tenemos proyectos encima en montes comunales, han querido meterlos en espacios protegidos y demás. Y o sea, en ese momento nos da lo mismo que sea Iberdrola o que sea el Gobierno vasco en plan público el que lance un proyecto de esas características, por lo que en cuanto a la biodiversidad y demás va a afectar. O sea, primero hay que fijarse en qué aspectos van a ser los que estamos dispuestos, un poco lo que has dicho, ¿no? Que estamos dispuestos a perder para conseguir qué beneficios. O sea, ni siquiera sabemos lo que queremos conseguir, pero sí que de momento vamos a destruirlo todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que que los proyectos pueden ser públicos, pero muchas veces los proyectos públicos están sustentando oligarquías y aspectos del sistema, todo el sistema capitalista están sustentándolo, ¿no? O sea, ¿qué beneficios va a tener para la gente que vive en esos territorios un macroproyecto, por muy público que sea? Si al final van a tener que... O sea, todos esos beneficios va a ir a grandes empresas que sustentan un sistema, al final, pues capitalista. Y luego, un poco entrando en las preguntas,
Bueno, empiezo un poco por el final, un poco para explicar. En cuanto a formas organizativas, nosotras pertenecemos a Araba Komendia Casque, que se encuadra dentro de Araba Bizirik. Surgimos un poco por contestación, desde Araba Komendia Casque surgió por contestación a proyectos eólicos que se estaban lanzando en Araba, ¿no? Al principio fue en Montes de Iturrieta, por lo que Lautada y Mendialdea son las dos zonas, el cordal, un poco lo que une las, si conocéis, estamos aquí mismo al lado, une la zona de Mendialdea con la de Lautada, ¿no? Pero esos proyectos también fueron parecidos a lo largo de, o sea, por toda la geografía de Álava, se lanzaron otros proyectos, entonces ahí nos juntamos de diferentes zonas. Y luego, eso en cuanto a proyectos eólicos, pero luego también, pues hace 3 años o así, no antes de la pandemia, igual fue, no sé, ya con otras luchas, creemos que era importante, ¿no? Pues al final son causas estructurales que nos van a condicionar toda como un poco la venta de nuestro territorio, si quieres. Entonces nos juntamos también con HTIRIKES, con proyectos fotovoltaicos que también parecía un poco que era Araba todo el terreno donde parecía que había un terreno a sacrificar por el bien común, se suponía. Entonces pues estaba también HT, los proyectos de energía fotovoltaica, y luego también empezó un poco con la gran tomatera de Tuesta y bueno, con otros proyectos tipo pues macro invernaderos y demás, ¿no? Entonces, bueno, de ahí luego se han ido extendiendo estos proyectos. Entonces en Guipúzcoa y en Vizcaya también han empezado ahí de una manera bastante masiva a aparecer. Entonces pues ha sido muy fácil la alianza con otras zonas, ¿no? Entonces ahora de Araba Bizirik, pues hemos pasado a Euskal Herria Bizirik, que no es una plataforma, pero simplemente nos hemos unido cada asociación con su independencia, pero bueno, al final con objetivos comunes. Y bueno, el día 20 de mayo en Gasteiz habrá una manifestación, todas juntas. Y bueno, eso es en cuanto a las formas organizativas, ¿no? Cada asociación mantiene su independencia, pero siempre sí que hay una simbiosis entre lo que cada una, pues todo lo que funciona en una puede funcionar para la otra y ayuda mutua, vamos. Luego, pues por la parte de aprendizaje, pues está claro que nosotras cada una estábamos en nuestra casa y cada una tiene su formación, su trabajo, sus experiencias, pero para nada nos habíamos planteado nunca cuántos megavatios o cuántos, o sea, para nada, ni siquiera, yo qué sé, en cuanto a biodiversidad y demás, pues qué especies podrían estar en peligro si hubiera pasado algo. Entonces, claro, fue un aprendizaje un poco echarse a la piscina así de mogollón de nociones que no teníamos ni idea, vamos. Y ahí seguimos, ¿no? Y entonces siempre nos preguntan un poco también por las alternativas, y alternativas, pues, pues claro que las hay, pero nunca desde este sistema, o sea, nunca desde el sistema que he planteado ahora. O sea, tendría que cambiar, pero no solamente energéticamente hablando. Es un sistema, o sea, tendría que haber un cambio en las condiciones de vida, en la forma de consumir, ya un cambio más consciente, ¿no? Entonces nos quedan también muchos retos por aprender, o sea, y por ejemplo igual es se ha perdido bastante la unión, la unión entre igual las personas de la ciudad y la naturaleza, pero también se ha perdido la unión con la naturaleza y con las zonas rurales, pero incluso en las zonas rurales, o sea, igual estamos muy
muy encaminados a ir hacia la gran ciudad a trabajar y tal, y lo utilizamos nuestra zona como un simple dormitorio. Y esa unión entre naturaleza y sociedad se ha perdido. Entonces, creemos que es importante, porque si no es imposible saber hasta a qué nos estamos enfrentando y ver la importancia de, claro, como para solucionar esta crisis energética tenemos que, toda la crisis climática, todo el ecocidio que supone todo ello, ¿no? O sea, es imposible entenderlo si no estás cerca de la naturaleza. Nosotras desde Araba Comendia Casque pues, hay actividades que intentan hacerlo un poco de conocer nuestros montes por medio de excursiones o por medio de charlas. Y luego una parte sería el aprendizaje y también un poco es toda esta política que está surgiendo por ello. Por todo esto parece que la gente está sin esperanza, desencantada, o sea, no hay como una solución, o sea, parece que somos y vosotros tampoco queréis esto y tampoco queréis lo otro, y entonces es un poco recuperar la esperanza y la ilusión de que hay cosas que sí que se pueden hacer, pero hay que cambiar el modelo desde cero. Primero agradecer la invitación y también pues personalmente el hecho de haber podido compartir esta noche con vosotras, que ha sido un momento chulo, así que el agradecimiento aquí queda. Bueno, lo bueno de hablar el último es que muchos de los temas que yo me había apuntado pues parece que vibramos solidariamente y parece que ya han ido saliendo. Y yo voy a hablar un poco, sobre todo desde mi experiencia personal, desde mi vertiente igual más militante, de haber participado en coordinadoras y en movimientos de defensa del territorio. Y sí que me parece importante poner sobre la mesa para empezar, que creo que Gorka lo apuntaba, cómo generalmente hay una genealogía, hay un proceso de activación a través de estos proyectos, donde inicialmente, incluso antes del no, creo que lo que viene es el dolor, es el shock, es el no entender de dónde viene esto. Y luego eso se convierte de forma natural en no querer el proyecto, rechazarlo, y no te planteas cuáles son las consecuencias de decir un simple no. Pero sí que a partir de intentar entender cuál es el plan que hay detrás, cuáles son los discursos, cuáles son realmente las mentiras, las medioverdades que se cuentan, sí que creo que de forma bastante natural y bastante extendida en todas las plataformas se da una impugnación de lo que sería el modelo. Hay un proceso pedagógico donde llegas del aquí no al ni aquí ni en ningún otro lugar. Idealmente lo digo, lo ideal sería que a partir de esa noción, de esa toma de conciencia, se dieran unas propuestas e idealmente que esas propuestas se materializasen en una estrategia e incluso en unas pautas y en una serie de hoja de ruta. Lo que pasa es que una de las características que tienen estas redes es que están muy condicionadas por ser movimientos reactivos, en la medida en la que es muy difícil desde un movimiento del no marcar la agenda, porque la agenda de una plataforma de defensa del territorio viene dada por lo que te marca el BOE. Empiezan a aparecer proyectos a un ritmo totalmente inasumible y además estas plataformas, digamos que están muy limitadas en cuanto a recursos económicos, pero también humanos, también de horas, también de capacidad de trabajo. Y eso hace que igual no se pueda llegar a ese ideal. Yo sí que tengo igual un poco de experiencia de haber participado en movimientos que han ido un poquito más allá. Yo soy miembro de la Plataforma contra la Interconexión Eléctrica a través del Golfo de Vizcaya, y allá por el año 2018 nos pusimos en contacto con gente que llevaba luchando esto muchos años, pues desde finales de los 80 hasta que, pues bueno, Carlos pertenece a la plataforma unitaria contra la autopista eléctrica, que llevaban ya muchos años luchando contra esto. Y se habían configurado en el año 2016 como una red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos. Y nosotros fuimos pues, un poco buscando ayuda, a ver cuáles son los aprendizajes, hasta a ver de qué manera podríamos aprovecharlos. Y claro, ahí fue en el 2019 cuando nos juntamos en Campezu para conocernos, para ponernos cara, también estaba Sustray, y vimos cómo podíamos, de alguna manera, pues ir un poquito más allá de esa respuesta a lo que te están lanzando. Y ahí apareció una serie de trabajos donde hicimos, pues desde documentos, artículos de prensa, cartas a Bruselas, a la Dirección General de la Energía, y empezamos a tener cierta visibilidad en redes, y se nos invitaba a ciertos espacios. En la última COP en Madrid fuimos a hacer una mesa para hablar del tema de las interconexiones y cómo realmente configuraba todos los desarrollos renovables que venían. Y por esas épocas nos venía mucha gente que bajo el nombre que teníamos de Red de Apoyo Mutuo,
en respuesta a los megaproyectos energéticos, pues le llegaban proyectos energéticos, macroproyectos energéticos. Y me acuerdo que el primero fue una planta que eran de unas vecinas de León, donde se le estaba planteando un proyecto fotovoltaico de 3.000 hectáreas. Y nos llamaban, y claro, pero nosotras éramos muy poquitas, éramos pues prácticamente 10 personas en el mejor de los casos, y no éramos capaces de dar respuesta a eso. Pero sí que vimos que esa problemática se estaba extendiendo bastante, y a raíz de eso y ver gente que también estaba intentando coordinar algo, pues a finales de 2020 es cuando nos pusimos en contacto y surgió Aliente en febrero del 2021. Y yo creo que es una experiencia pues bastante interesante, porque vimos que todo ese excedente de capacidad de trabajo que pudiera ir más allá de la respuesta a lo que estaba cayendo, el poder convertirlo en herramientas que fuesen comunes. E hicimos trabajos como, por ejemplo, pues una guía de organización comunitaria para poder hacer respuesta a cómo articular una resistencia efectiva cuando llegaban estos proyectos. Hicimos también pliegos para que los ayuntamientos pudiesen hacer moratorias puntuales a los proyectos de un año, año y pico, hasta que tuviesen sus propios planes energéticos. Y una cosa que fue muy polémica fue el tema de la moratoria a todos los proyectos por encima de los 5 megavatios, que a día de hoy no sé si lo haríamos de la misma manera, pues porque eso se entendió como se quiso entender, pero sí que iba más allá, o intentaba poner sobre la mesa la imposibilidad que teníamos de hacer respuesta a proyectos que salían día tras día y que no teníamos capacidad. Entonces era una forma de decir, oye, vamos a parar porque esto no es posible. Incluso los que están promoviendo los proyectos sabían perfectamente que no teníamos esa capacidad, te ponían 3 proyectos, uno ostensiblemente muchísimo más doloroso y totalmente, digamos, irreal, y no sabemos hasta qué punto no era un señuelo para que nos enfocáramos en ello, y al girarte tenías 2 proyectos. No llegábamos. Entonces yo creo que la moratoria fue una estrategia inteligente, quizás a nivel de comunicación pues se podría haber dado una vuelta, pero me parecía que era una forma de decir así no se podía hacer frente, ¿no? Hemos hecho trabajo también de hacer alegaciones a la planificación de la red de transporte, y hablando de estrategia, la materialidad de sobre dónde ponemos el foco tenía mucha importancia, porque teníamos muy claro desde la red de apoyo mutuo que la red de transporte de alta tensión era la que configuraba todos los desarrollos que venían después. Cuando hablamos de una red de alta tensión, lo que estamos hablando es de qué tipo de desarrollos van a ir después, el tamaño de ellos, quién toma las decisiones, cuál es el objetivo que puede tener un sistema energético a futuro cuando se hace en base a una megared. No podemos hablar de intentar recuperar algo que se escapa de los dominios territoriales que puede tener pues, Euskadi, Euskal Herria, el Estado español o lo que sea, porque realmente se mueve en unos niveles superiores. Entonces, eso nos parecía muy estratégico, porque ir proyecto a proyecto era inviable, pero ir contra el gran plan donde se iban a integrar esos proyectos nos parecía que era una forma de tocar hueso, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia muy, muy interesante. Y luego quiero hablar también de algunos limitantes que pueden tener estos movimientos, que a pesar que han llegado a ese ni aquí ni en ningún lugar, y a pesar de que se postulan con propuestas, muchas veces pues también pueden caer en algunos errores que yo creo que debemos poner sobre la mesa también para intentar aprender sobre ellos. Y se me ocurre, por ejemplo, que gran parte, ante la urgencia de tener un argumentario que haga de contrapoder al discurso oficial del capital privado, pues caemos en algunos consensos de alternativas que les faltan un poquito de rigor. A mí me parece que falta una visión decolonial muy clara. Muchas veces podemos hacer piña y solidaridad dentro de un territorio, pero no estamos pensando que si ponemos las placas fotovoltaicas sobre el tejado, muchas de ellas van a estar mirando al norte, van a funcionar peor y suponen mucha más presión de extracción minera en el sur global. Y no estamos pensando en eso porque nos queda muy lejos. Entonces, esa pedagogía que hemos tenido en el momento que el colonialismo está llegando a las periferias de Europa, incluso a las periferias de ciertas regiones, pues cómo convertirlo también para conectar con luchas que son reivindicaciones históricas en las que yo creo que tenemos que de alguna manera conectar, si no nos faltaría un poquito de realidad. Creo que falta también, o quizás muchas veces hay una urgencia por dotarse de objetivos y de medidas políticamente vendibles. Tú al final quieres el apoyo de un partido y al final acabas pidiendo una serie de cosas que son totalmente procesables por parte de la maquinaria institucional. Y al final acabas haciendo cosas que no son soluciones, sino que son simplemente parches para intentar parar la situación. Entonces hacen alianzas un poco extrañas, y en esas alianzas, creo que lo comentaba Martín al principio, pues ha habido en ciertos sitios pues ciertas, digamos, relaciones o conversaciones pues con cazadores, con ganadería intensiva, con toda la élite de los viñedos. Hay una serie de cosas que puede servirte en el corto, pero es muy difícil ver cómo podemos darle continuidad a eso. Y a nivel de estrategia creo que nos tenemos que preparar para las excepcionalidades, porque creo que en una situación de status quo es muy difícil porque el enemigo está muy bien armado, muy bien posicionado, pero en la medida en que se vayan dando rupturas, creo que va a haber momentos de que si estamos ya de alguna manera organizadas, pues podemos dar ese salto, y todas estas cosas que pueden ser pequeñas pueden dar un salto de escala importante. Yo creo que es muy interesante, por ejemplo,
a pesar de lo doloroso que fue todo el tema de los incendios, como en muchísimos sitios se dio como una oportunidad o como una punta de lanza de generar una organización comunitaria que algo que es una agresión y una cosa terrible, pues sirvió también para tejer comunidad. Estos movimientos de resistencia están muy vinculados al ámbito rural. Esa conexión, a pesar de que esté muy deteriorada, como decía Itxaso, creo que es un punto también para conexión con lo que es el territorio, para poner otros valores sobre la mesa. Creo que desde las ciudades, yo vivo en Bilbao, también es una pedagogía muy importante el poder poner sobre la mesa otras cosas. Y bueno, en gran parte era eso. Y creo que no podemos pedir a las plataformas, aunque se organicen, aunque hagan un aliente, aunque hagan una red de apoyo mutuo, que vayan a llevar todo el proceso desde ese shock hasta traer una estrategia política, porque realmente es que no hay recursos. Entonces la pregunta sería, ¿y entonces esa propuesta desde dónde se hace? Y esto es casi un guante que os lanzo, porque el problema que puede haber es que cuando se hace esa estrategia desde fuera, tampoco las plataformas se sientan integradas o puedan sentirse utilizadas, porque en muchos casos pasa esto. Llegan partidos políticos, llegan unas elecciones, saben que aquí hay un tirón, además en zonas rurales donde el voto pues, tiene digamos, un peso distinto, y ahí muchas veces, si no se hace con cuidado, las plataformas pueden recelar mucho. Entonces, ¿cómo cuidamos eso? Yo creo que es una cosa central. Pasamos a la segunda pregunta, que bueno, creo que ya han salido bastantes cosas que van sobre ello y como introducí un poco al principio, esta cuestión de que el conflicto energético va mucho más allá de lo técnico y que eso nos da la posibilidad de aglutinar con un ámbito mucho mayor o abordando desde lo energético un ámbito mucho mayor o incluso al revés, abordar como la cuestión energética desde lugares que aparentemente no tienen tanto que ver como podrían ser estas cuestiones como de vivienda, de transporte, alimentación, de cuidados, de modelo productivo. Entonces, como las preguntas que les planteábamos eran justamente qué riesgos y potencialidades le ven a esa amplitud, a abrir la amplitud del conflicto. Es como, hay un punto en el que si todo es cuestión energética, nada es cuestión energética, entonces como se puede llegar a diluir mucho, pero como por tanto hay como riesgos y potencialidades ahí. Una segunda pregunta de cómo es posible actuar con un programa ecosocial de luchas que salga de la cuestión como concreta y puntual, que creo que también se ha abordado bastante ya, pero se puede profundizar, y como una tercera cuestión de cómo puede servir el conflicto energético como punta de lanza de muchas otras transformaciones, de muchas otras luchas, o al revés, si son otras luchas las que tienen que servir como punta de lanza para al mismo tiempo abordar algunas de estos conflictos energéticos. Pues a mí me había parecido una pregunta bastante sugerente el de si la amplitud de las luchas del ecologismo es una virtud o es más bien un problema, ¿no? Creo que tiene las dos cosas, ¿no? Creo que por un lado tiene un riesgo, ¿no? Me viene a la cabeza el autor Laclau, ¿no? Que dice lo de las cadenas equivalenciales, ¿no? Que hay que coger los eslabones y cuando la lucha cocalera de Bolivia, ¿no? Se une con otra, al final acabas impugnando, ¿no? todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, que tiene esa virtud, ¿no? Y ahí surge el movimiento popular, etcétera, ¿no? Esa es la teoría del populismo. Pero también es verdad que la cadena equivalencial a veces igual pesa mucho, ¿no? Y bueno, lo que sí que trae esta gran amplitud es facilidad para el disenso y para la discusión, ¿no? Y un buen ejemplo era en Nafarroa Bizirik con el tema del HT, otro puede ser el de las renovables, ¿no? Que está bueno, un poquito fracturando el ecologismo, pero también el tema de la ganadería extensiva, ¿no? o el tema del animalismo. Bueno, son pues, temas que al final no ayudan seguramente a generar esa homogeneidad, ¿no? Que es también, por supuesto, virtuoso, pero es difícil de llevarlo, de gestionarlo organizativamente. Pero también oportunidad, ¿no? El tema de la amplitud. Bueno, pues por el tema de la hegemonía, ¿no? Porque al final lo que estás impugnando es no una lucha local, sino el problema general, ¿no? Y en Jauzi Ecosociala este es uno de nuestros ejes centrales, ¿no? La batalla por la hegemonía. Lo que vemos es, un poco al hilo de lo que decía Álvaro ahora, pues que la sensación de que estos movimientos locales, ¿no? que bueno, tienen todo el mérito del mundo, lo que están es como apagando fuegos, ¿no? Les llega este fuego encima y bueno, suficiente es con intentar apagarlo, ¿no? Pero cuando una organización es, digamos, fuerte, su éxito se basa en la prevención, ¿no? En que no se enciendan
fuegos. Entonces, nosotros tenemos en nuestro eje la batalla por eso, ¿no? Por el tema de la hegemonía, ¿no? Me viene a la cabeza Chivite, que estaba ahora en Bruselas intentando conseguir que el límite de la producción de coches de combustión se alargue, ¿no? Y claro, los sindicatos aquí estaban absolutamente contentos, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, hay que tratar de girar el marco y eso supone batalla ideológica, ¿no? Y en ese sentido es interesante también llevar las luchas de la zona rural a la ciudad, no solo hacer la manifestación en Baztán con el tema de Erdiz, sino traerlo a Iruña, porque también hay la gente que vive en el mundo urbano se da cuenta de su huella ecológica, de lo que se externaliza. Después creo que no tenemos que tener miedo a jerarquizar batallas, ¿no? Para mí, como que hemos entrado en un marco ideológico un poco, pues neoliberal, ¿no? Y entonces también parece que todas las luchas del mundo son iguales, ¿no? Y entonces como una carta abierta, un menú, y oye, a ti si te preocupa este problema, pues adelante con eso, y tú. Pero todos son iguales, ¿no? Y yo creo que eso no es cierto, ¿no? Y entonces que no hay que tener miedo a poner prioridades, ¿no? Y por ejemplo, en Bici, que es un movimiento ecologista muy potente de Iparralde, para ellos la lucha principal, lo que vertebra toda la lucha es la justicia climática, ¿no? Y a través de, digamos, esa capucha tocan todo lo demás. Pero bueno, yo creo que es interesante también eso. Y después, una última idea, antes de tocar el tema de las renovables, que es el del consenso sobre el decrecimiento, ¿no? Tengo la sensación de que si hay un consenso en el movimiento ecologista concienciado, ¿no? O en el ecosocialista, es el tema de que no se puede seguir creciendo ilimitadamente, ¿no? De que hay unos límites y que, por lo tanto, va a venir un decrecimiento y si no viniese, ¿no? Además, habría que traerlo, ¿no? Entonces, y esto además es lo que nos une a los ecologistas y lo que nos diferencia de las propuestas del capitalismo verde, ¿no? Del greenwashing, ecomodernismo, etcétera, ¿no? La idea de, oye, se trata de reducir también la esfera material y energética, ¿no? Y creo que en ese sentido igual, pues incluso en Ego Euskal Herria se podría lanzar como un manifiesto, etcétera, para tratar de poner este tema en medio de la agenda, ¿no? Y bueno, para interpelar a los demás actores con este tema, el decrecimiento, ¿no? Y después eso, ¿no? El otro día le veía a Álvaro en la última en la última charla en la que estuvimos juntos, ¿no? En el que, bueno, justo estábamos además debatiendo sobre renovables y allá se empezaba a poner un poco la cosa, las posiciones diferentes, etcétera, y justo entonces después uno del público dijo, oye, no, pero yo creo que la solución es tecnológica, ¿no? Y entonces Álvaro le dijo, no, como pues el discurso ecologista antitecnólatra, ¿no? Y yo ahí me sentía súper orgulloso, ¿no? Diciendo, como estos son los de mi equipo, claro, ¿no? Y ahí cierras filas y dices, hostia, ¿cuánto compartimos, ¿no? Y es verdad que eso hay que tenerlo presente. Digo esto para entrar ahora en el tema de las renovables y eso, que siempre tengamos presente de que estamos seguramente de acuerdo en el 95%, ¿no? Y entonces, bueno, eso que lo tengamos presente. Rápidamente, Jauzi suscribe en general el marco que ha presentado Martín, ¿no? El tema de la propiedad, el tema de la planificación, etcétera, ¿no? Entonces, no me voy a extender en eso porque además creo que las compañeras lo abordarán mucho mejor. Igual sí poner como un par de debates encima de la mesa para después, ¿no? Uno es el de si no estamos dando en cierto sentido un debate del siglo XX, ¿no? Un debate que tendría que haberse dado y que se dio en parte en los 70, ¿no? Un debate sobre el modelo al que queríamos transicionar, sobre cómo se puede hacer esto con una planificación, ¿no? Y con una participación pues, que encima politice, ¿no? A la gente, que conciencie a los diferentes sectores, etcétera, ¿no? Pero yo lo que sí que veía en estos planteamientos de las renovables es que me parece que no podemos olvidarnos del problema del clima, ¿no? Y resulta curioso que muchas veces no sale. Es decir, hablamos de las renovables y ni siquiera mencionamos el problema del clima, ¿no? Y esto yo creo que es un poco problemático. ¿Por qué? Porque estamos en 2023. Entonces tenemos el problema de la urgencia, ¿no? Y que no aparezca este término me parece, que es arriesgado, ¿no? Porque esto
quizá cambia el terreno de juego sobre las renovables, ¿no? Porque el consenso en el movimiento ecologista sobre la planificación, la propiedad, etcétera, yo creo que es amplio, ¿no? Pero claro, las diferencias surgen por el tema seguramente de la urgencia, ¿no? Y de quién tiene encima la capacidad de inversión para poder realizar en tiempo récord esta toda transición, ¿no? Porque siempre desde el ecologismo decimos, no, tendremos que tener una economía de guerra climática, se suele decir, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial, que se transforma toda la economía hacia eso. Claro, pero eso supone, o sea, eso hasta qué punto casa bien con el tema de la planificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hacer una moratoria, ¿no?, a todo y decir, no, bueno, vamos a hacer procesos participativos, vamos a planificarlo todo bien, etcétera, ¿no? En 6 años, con las emisiones actuales, cruzamos el límite de 1,5 grados, ¿no? En 6 años, ¿no? Entonces, claro, este también es un poco el contexto que no deberíamos olvidarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las renovables, digo también un poco para provocar, ¿no?, y para abrir debate, ¿también tendría que ser uno de los criterios el de la velocidad? Porque esa a veces no aparece, ¿no? Decimos planificación, ¿no? Propiedad social, cooperativa, comunal, pública, etcétera, ¿no? Y que tiene que ser rápido, que tiene que haber una implantación veloz, ¿no?, estructural, absolutamente increíble. Quiero decir, ese igual también es un criterio importante, ¿no? Y yo creo después, yo siempre insisto con esto, el que tenemos que dar el debate sobre decrecer sí, pero ¿cuánto? Porque el consenso sobre el decrecimiento ya lo tenemos en el ecologismo, ¿no? Esto ya está. Pero claro, un decrecimiento del 5%, del 50% o del 85% son sociedades absolutamente diferentes, ¿no? Entonces nosotros creo que estamos en el punto ya, en el ecologismo maduro, digamos, de dar este debate, ¿no? Y dar el debate sobre los datos. Porque cuando yo discuto con la gente y empezamos a hablar sobre kilovatios y megavatios, ¿no?, sobre cuánto porcentaje de la energía del consumo actual supone, por ejemplo, ¿no?, la escala pequeña de la comunitaria y de las zonas antropizadas, etcétera, me dicen, no, pero ya estamos entrando en debates técnicos, ¿no?, y de lo que se trata es de dar un debate ideológico sobre el capitalismo, etcétera, ¿no? Por supuesto, pero también el debate técnico, ¿no? El debate técnico porque después esto cambia las cosas, ¿no? Y igual después tenemos oportunidad para esto, ¿no? Porque, claro, ¿cuánta energía da la implantación renovable de pequeña escala? Es decir, solo en tejados y en zonas antropizadas. ¿Es posible construir vidas dignas, ¿no?, con un porcentaje energético, con esa potencialidad? Yo creo que esos debates tenemos que darlos, ¿no? Porque después igual no estamos dispuestos a eso, ¿no? Porque después igual pues, no puede funcionar, yo qué sé, la educación o la sanidad tal cual la entendemos hoy en día y tal cual la defendemos, ¿no?, con ese porcentaje, ¿no? Entonces después el debate para esto, ¿no? Las vidas dignas de hoy o las vidas dignas no acarrean impactos socioecológicos. De la amplitud de conflictos que hay, nosotros siempre hemos pensado desde Sustray que los conflictos en sí, en realidad hay un solo conflicto, que es qué modelo de economía, de sociedad, de desarrollo tenemos. Hay un riesgo, y es que lo he comentado en la primera intervención, se ha comentado un poco directa o indirectamente por otras compañeras y compañeros, es la dispersión. Si los conflictos se individualizan y no se interrelacionan y no se coordinan, no solamente para ganar fuerza, sino para sujetar, digamos, un pensamiento más arriba de lo local o de lo más cercano, pues todo conflicto tiene una subida, un momento de meseta y una bajada en un valle donde se van disolviendo, se gane o no se gane en esa lucha. El riesgo que tenemos ahora con los conflictos de todo tipo a nivel medioambiental es modelos que incluso se están asumiendo por parte de los nuevos ecólogos políticos, que nos pueden conducir a un fascismo de nuevo cuño, de color verde,
Vox es verde, sus anagramas y todo es verde, no es casualidad, ¿eh? No eligieron un color negro o un azul falangista, eligieron un color verde y no es casualidad. Porque lo verde parece que es lo que se lleva y el que no es verde, Iberdrola es verde, pues el que no es verde, pues no eso. Sustray, para que os hagáis una idea, hace ya 13 años lo que elegimos fue el color marrón. Y algunos dijeron, joder, pero si queréis defender al movimiento ecologista, ¿por qué elegís el marrón? Pues porque, como su propio nombre indica, somos raíz. Vamos a la raíz de los problemas. Y bajo tierra no hay color verde, salvo las esmeraldas. Y queríamos demostrar que todo tiene su raíz, su profundidad, que no tiene por qué ser lo que se vea, ¿no? Entonces, la potencialidad que tenemos en esos conflictos pequeños es trascender y hacerlos grandes, externalizarlos, internacionalizarlos. Que un conflicto como pueda ser el de Erdiz, que en realidad es un conflicto de una multinacional que extrae magnesita ya en Navarra y que quiere seguir extrayéndola en Navarra porque le conviene, porque está cerca, salga de la zona geográfica donde está, es muy importante en estos momentos. Que un conflicto de una macrogranja en Caparroso, que es la mayor macrogranja de Euskal Herria, salga de Caparroso y trascienda y provoque que, por ejemplo, se haya conseguido a nivel estatal una ley, que no es lo mejor del mundo, pero ha ayudado a que probablemente no se haga otra macrogranja todavía mayor en Noviercas, que sería la más grande de la Unión Europea, es importante. Entonces, por eso creemos que las potencialidades de cualquier conflicto, por pequeño que sean, es su internacionalización, su externalización, su publicitación, ¿vale? En el tema energético, luego ya entraremos a debate, que Gorka ha echado el guante y me ha gustado, porque yo creo que va a estar interesante. Los conflictos energéticos que tenemos ahora son postizos, y me explico. El conflicto energético no es cómo hacemos que el 20% de la energía que consumimos eléctrica la hagamos todas renovables. El conflicto energético que tenemos es cómo hacemos que el 100%, el otro 80% que no es energía eléctrica, lo solucionamos. Porque para que ese 20% de energía eléctrica, más o menos que en los países occidentales del capitalismo que tenemos, lo transformemos en renovable, tenemos que seguir tirando de ese 80% proveniente del fósil. Es decir, de nada sirve, y lo ha comentado Álvaro también, que entremos en ponernos placas solares, aunque eso significase que en todos los tejados seríamos autosuficientes, nos autodetermináramos como productores consumidores de energía, si resulta que tenemos que seguir expoliando, sobre todo a países del llamado sur, a países de África, a pueblos de África, de América, de Asia, para conseguir los minerales necesarios para que nosotras tengamos placas solares. Y ya no te digo nada los postes de los molinos de viento. Y ese es el debate de fondo. ¿Qué hacemos con el 100% de la energía, no con el 20%? Entonces, el propio sistema nos ha metido en un falso debate. Nos ha desviado la atención. El problema es dónde ponemos los molinos o las placas solares. No, el problema es cómo cambiamos el sistema para que no consumamos tanta energía y mantengamos, mediante fórmulas de reparto de la riqueza, una calidad de vida para todo el mundo, no solamente en Europa. Porque decrecer ya estamos decreciendo desde hace años. El capitalismo ya ha puesto en marcha su decrecimiento, que recae en recortes educativos, sociales, sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el sistema capitalista ya tiene claro que estamos en fase de decrecimiento, de su modelo de decrecimiento. Y en ese sentido, es importante que los conflictos energéticos se articulen en torno a modelos alternativos totales. Porque si no, nos hacemos la trampa al solitario y pensamos que solucionando el tema con placas solares y molinos, aunque estemos todos de acuerdo en ponerlos donde los tengamos que poner, incluso en los montes,
Si hay que poner molinos en el monte, se pone, con tal de que mantengamos nuestro nivel de bienestar. Pues aunque estemos todas de acuerdo, el problema seguiría existiendo, porque no hay suficientes minerales en el planeta para hacer toda esa transformación. Entonces, la articulación para un programa ecosocial no es solamente cuestión de cambio de sistemas de generación de energía, sino de cambio de modelo de consumos, de producción, de propiedad, de distribución y de sociedad. Por eso yo antes he lanzado lo de socialismo, porque a mí no se me ocurre otra cosa. Yo lo siento, soy muy viejo, soy del siglo XX, nacido en el siglo XX, me he criado con textos del XIX y aunque vivo en el siglo XXI, sé que hasta en la época de los romanos había cosas que hacían mejor que las que hacemos ahora nosotros. Y en ese sentido hay que recuperar a los clásicos y adaptar esas lecturas a los tiempos que nos tocan vivir. Lo digo porque, lo ha comentado también Gorka, empieza a haber, dentro incluso de parte del ecologismo, como cuando los que somos más mayores os acordaréis, que se decía, Dios proveerá. Bueno, pues ahora la tecnología proveerá. No, que la tecnología tiene también un componente de consumo energético muy importante. De hecho, todo el proceso de digitalización que estamos sufriendo, igual habría que pararlo. Claro, esto es decir, hostia, que me quedo sin WhatsApp, que me quedo sin Facebook, que me quedo sin Instagram. Pues igual hay que plantearse eso. ¿Qué ocurre? A mí me ha pasado en debates cuando he lanzado el tema de que es que hay que prohibir. Que no, la libertad. ¿Libertad? ¿Qué es la libertad? Pero bueno, es un debate para después. Dentro de ese programa ecosocial es importante también entender, y acabo, que la cuestión energética es una parte importante, pero no es la más importante. El tema alimentario es fundamental. Estamos basados en una energía muy fosilista que, aunque se sustituyese por renovables, tendría un serio problema sobre el modelo de producción de bienes alimentarios para, vuelvo a decir, yo estoy pensando siempre a nivel internacionalista y a nivel, digamos, planetario. O sea, a mí no me valen soluciones para Europa, por ejemplo, ni para Euskal Herria, ni para mi pueblo, ¿vale? Las soluciones tienen que ser de carácter internacional porque si no, no habrá soluciones. Eso significaría que hay que hablar de modelo alimentario y es muy importante, mucho más importante incluso que el tema energético en algunos aspectos. Y ya concluyo. ¿La cuestión energética como punto de lanza para abordar otras luchas o al revés? Sí, es muy importante, pero vuelvo a decir, no solamente con ese 20% de renovables que se quiere sustituir para el tema eléctrico. Vamos a hablar del 100%, porque si no, nos pasa lo que comentaba Gorka, va a chivite y como está en juego los 4.000 puestos de trabajo directos de la Volkswagen, más los 8.000 indirectos, más los que tenemos en Vitoria-Gasteiz con la Mercedes, que son los dos grandes polos automovilísticos en Euskal Herria, o lo que le puede pasar a la Opel con el compañero Martín del grupo Stellantis en Zaragoza, pues nos encontramos con que, claro, quiebra el sistema. Pero porque el planteamiento es seguir manteniendo este sistema, con o sin coche eléctrico, que ese es otro debate que luego podemos hacer. Y entonces saben perfectamente las multinacionales que no tienen tiempo para la rotación. Así como las energéticas, sobre todo Repsol, Iberdrola va mucho más adelantada, sí que iniciaron su transición. Las automovilísticas europeas, las chinas sin embargo, y las coreanas sí que van muy aceleradas, y las japonesas, las europeas no les ha dado tiempo, porque seguían pensando que si nosotros somos los dueños del sector automovilístico, ¿quién nos va a decir a nosotros? Y han visto que no, y que van a perder no solamente competitividad en precio, sino en mercados. Y ese es el problema que están ahora pinchando. Eso, y para que le subvencionen la planta, en el caso de la Volkswagen en Landaven, que le vuelva a subvencionar el Estado, la Administración Autonómica de Navarra, como hizo en su momento hace 20 años, más o menos, la planta de pintura. Que a escote entre todos los navarros y navarras paguemos a una multinacional para que siga manteniendo su tasa de beneficio. Cuando resulta que igual esos millones hay que dedicarlos, antes lo ha comentado Gorka también, a economías de tipo sector primario, etcétera, ¿no?
Entonces es importante que veamos que si no cuestionamos los modelos y tal, pues resulta que al final nos quedamos con un debate que está capado, interesado y totalmente dirigido. Voy a repetir varias cosas que hemos dicho, en otras no estamos de acuerdo, pero bueno, pues ahí que voy, ¿no? Y gracias por escucharme. El problema es eso, el descubrimiento de los combustibles fósiles, por ir un poquito hacia atrás, que ha propiciado un desarrollismo capitalista que pretende dominar y sustraerse, apartarse de la naturaleza, utilizándola para apropiarse de sus recursos, obteniendo el mayor beneficio posible, ¿no? Como hemos estado diciendo, y que está en manos de una élite económica que además se apropia de nuestra fuerza de trabajo y del trabajo reproductivo que mayormente hacemos las mujeres a coste cero, ¿no? Los riesgos sociales de todo esto, bueno, pues el que se va a dar se está dando ya un diferente acceso a la energía y a los recursos naturales, provoca una ruptura social entre una minoría privilegiada y una masa mayoritaria cada vez más excluida de estos beneficios y privilegios. Hay un mayor sometimiento de las clases populares, se da una militarización y represión acrecentada y agudizada para seguir manteniendo estas exclusividades, se da una fractura social, por supuesto, hay una destrucción de la clase media que, bueno, en sí no sería negativo si sirve para una toma de conciencia y colocarnos realmente donde siempre hemos estado, ¿no? En la clase trabajadora. Extractivismo, ¿no? Lo que ha dicho Álvaro, muy importante, ¿no? Extractivismo quiere decir zonas de destrucción, degradación, miseria en los territorios donde se produce contaminación, desplazamientos forzosos de poblaciones campesinas a los extrarradios urbanos, ¿no? Debilitamiento del campesinado para favorecer técnicas agroindustriales que están cada vez en manos de empresas más grandes e incluso de fondos que controlan a nivel mundial todo el negocio, ¿no? Neocolonialismo también, no solo entre países del norte global hacia el sur global, sino dentro de los territorios del norte global, ¿no? Que vemos con las renovables que colonizan nuestros montes comunales y bueno, ahí está, ¿no? Y se apropian estas empresas energéticas de estos espacios, ¿no? De las tierras de cultivo también, que ahora serán sembradas, parece, de placas fotovoltaicas y que parece que son en estos momentos el mejor alimento para hacer buenas digestiones, ¿no? Esto provoca pues, empobrecimiento de la vida rural y esto afecta seriamente a la solidaridad, colaboración y rompe el sentido de identidad comunitaria que bueno, se está manteniendo en estas zonas mal que bien, como ha dicho Itxaso, que si no las consideramos como dormitorio, ¿no? O sea, un empobrecimiento se está dando vertiginoso de amplias capas de la población, ya que estas prácticas pues, dejan fuera a las personas que no forman parte del grupo hegemónico y vamos a ser las mujeres, desde luego, las más afectadas de todo ello, ¿no? Y bueno, pues se pretende engañar a la población, pues como habéis dicho, ¿no? Con el falso mito del perpetuo crecimiento, no se considera la realidad de la progresiva desaparición, por ejemplo, de empleos que va a ser consecuencia directa de falta de materiales y falta de combustibles fósiles y lo que ello conllevará, ¿no? Vemos que todo está muy, muy unido, ¿no? Y se evita de esta manera la necesidad o la visión de una reconversión a otro tipo de empleos menos dependientes de estos recursos. La toma de conciencia de esta realidad por parte de las trabajadoras creo que es el primer paso necesario para enfrentar un cambio de estructuras organizativas que no supongan la reproducción del modelo actual. O sea, si queremos subvertir el modelo no podemos reproducirlo, ¿no? Continuamente.
pues se da una desconexión territorial y cultural muy grande, ¿no? Zonas de sacrificio versus zonas de exclusividad, ¿no? ¿Qué protegemos? ¿Dónde? ¿En qué situaciones? ¿Y en qué territorios? Burbujas privilegiadas de riqueza material y ambiental, ¿no? Que se están dando. El capital necesita mayor acumulación para repartirse, ¿no? Y cada vez hay menos pastel para acumular, ¿no? Por eso se necesita cada vez más desposeer a las personas de la base, ¿no? A las clases populares, y lo hace mediante privatizaciones de servicios básicos, sanidad, alimentación, energía, cultura, y precariza la vida en sí, ¿no? O sea, y aparte de todo esto se da una desvinculación con la naturaleza, que esto es muy importante, y voy a ser muy pesada porque la destrucción de hábitats, ecosistemas, biodiversidad, degradación de las condiciones de vida en este planeta, que nos van a afectar no solo a nuestra especie, sino a todas las especies que vivimos en él, ¿no? Y se dan unos procesos asimilativos, culturales e identitarios que se apropian de saberes comunitarios. O sea, estamos en la línea ya capitalista de que somos grandes empresarios, ¿no? Las personas de las clases populares, no. Vamos a salir de ahí, ¿no? Se da una división también y confrontación entre la clase trabajadora, ¿no? Entre las personas que estamos viendo que hay que luchar y proponer diferente modelo, y bueno, pues estas personas que se creen a pie juntillas lo que el modelo capitalista propone y su seguidismo, ¿no? Estas soluciones mágicas que sabemos que no nos van a llevar a ninguna parte en sí. Potencialidades, pues mira, pues vamos a empezar a tomar una toma de conciencia del lugar antagónico que ocupamos con la élite económica, ¿no? Por lo tanto, empezar a considerar ya de una vez por todas y enfrentar nuestros intereses de clase con esta, ¿no? Hacernos cargo de cómo el modelo de explotación de la energía interviene en todos los aspectos de nuestra vida, absolutamente en todos. Afecta a la forma de alimentarnos, de vivir, de acceder a un techo, ¿no? Y esto pues, nos puede llevar, como he dicho antes, a periodos de mayor conflictividad, que no solo son laborales, donde las luchas por la reproducción de la vida vayan creando una conciencia revolucionaria, diría yo, ¿no? Que tienda a aglutinar, bueno, esto el movimiento feminista también lo tiene muy presente, ¿no? Que tienda a aglutinar a las personas desposeídas, que necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo y empezar a romper estas disparidades de acceso a la energía, a los recursos naturales y a las necesidades básicas, ¿no? Esto nos llevaría a asumir, como hemos dicho todos, que hay que reducir, ¿no? La producción y el consumo, ¿no? Que en eso estamos. Y bueno, y empezar a definir cuáles son estas necesidades y cuáles son nuestras prioridades. También, como ha dicho Gorka, en tema de salud, ¿no? Sanitarias, por ejemplo. O sea, que hay una posibilidad potencial real de confrontar con el sistema actual desde estas luchas, ¿no? Y construyendo nuevas formas organizativas a partir de estas luchas sectoriales, ¿no? Que proporcionen lugares comunes de encuentro, ¿no? Que posibiliten visiones revolucionarias, ¿no? Que subviertan el orden establecido. En estas luchas pues es necesario que se den procesos muy firmes de despatriarcalización y de colonialismo, y así como la lucidez que nos da el sentirnos parte de la naturaleza, sujetas a sus ciclos de vida, ¿no? Si no queremos, repito, reproducir el sistema actual, ¿no? Fijarnos en la comunidad y en la necesidad de establecer sistemas comunitarios de cuidados, ¿no? Articular, bueno, pues todo hemos visto que está interrelacionado, ¿no? Todos formamos parte de esta interrelación entre nosotras y está destinado nuestro destino está ligado al destino de la naturaleza, ¿no? Por eso, este modelo económico, social y patriarcal y neoliberal que permea absolutamente todos nuestros movimientos, no podemos cómo dejar estas dos partes, lo que es el sistema y lo que es lo natural que nos sujeta,
fuera, ¿no? Si queremos emprender luchas que tengan como el conjunto sean globales, ¿no? Sean... Uy, Dios, un minuto. Madre mía. Bueno, pues ¿qué tenemos que intentar, ¿no? Pues recuperar el tejido social, ¿no? Que el tejido social sea el que decida, ¿no? Que tenga esta capacidad, qué prioridades, necesidades tenemos que atender. Bueno, que el capitalismo al final nos vende que la felicidad es en tener cosas. Rellenamos nuestras angustias vitales comprando, consumiendo absolutamente todo y, bueno, yo creo que recuperar el tejido social permitiría fijarnos en valores y relaciones sociales que necesitamos realmente para sobrevivir, no para acumular. Sustituir, muy importante, el individualismo por el bien comunal, la comunidad, desde la interacción con cada individualidad, ojo, que pueda satisfacer de una manera más equitativa, significativa, estas necesidades materiales, ¿no? El régimen de propiedad, que aquí se ha dicho, es muy importante, ¿no? Que aquí todo se privatiza, pero todo se privatiza para una determinadas personas, para una élite cada vez más minoritaria, ¿no? Y está sujeto a esos intereses de explotación máxima y beneficios máximos, ¿no? Y lo comunal, sin embargo, recuperar, ¿no? el lugar común, ¿no? A cuidar el territorio que nos sujeta desde ahí, ¿no? Y aglutinar fuerzas no solo en resistir, sino también en construir, ¿no? En construir, crear espacios medios, diríamos, de vida, donde se vayan sentando las bases de una transformación más dinámica hacia nuevos modelos emancipatorios, ¿no? Y yo estos espacios los vislumbro pues, como comunidades que se entrelazan entre ellas con este fin, ¿no? De subvertir este modelo, no como islas aisladas, autocomplacientes y bueno, que solo satisfacen a esa burbujita, ¿no? Sino, como ha dicho Pablo, que tengan un alcance mayor, ¿no? Un alcance universal, ¿no? Y claro que puede servir la cuestión energética como punto de lanza para abordar otras luchas. Aquí se ha hablado del tema de necesitamos comer, ¿no? Necesitamos comer como fuente de energía, es nuestra fuente de energía, ¿no? Para producir elementos necesitamos energía. Los tractores, que yo sepa, que ahora se mueven con combustibles fósiles, pues no vemos que en un futuro se vayan a mover con energías renovables, ¿no? Se van a necesitar, ese decrecimiento también va a necesitar otras formas de producir alimentos, ¿no? Más relocalizarlos en agroecológico y con más manos en la tierra y con más tierra para todas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos territorio y también necesitamos naturaleza y biodiversidad para sujetarnos, ¿no? Si en estos momentos las renovables se están colocando en los sitios donde hay viento, básicamente, que son las zonas naturales a conservar, bueno, pues creo que no revertimos el cambio climático, sino que estamos acrecentando esos factores que lo van a ampliar, ¿no? Y bueno, pues todo está unido, ¿no? Porque es que la acumulación también nos lleva a destruir servicios sociales y bueno, pues el papel de los partidos ahí, pues como también ha apuntado Pablo, me parece importante porque, bueno, no vemos bueno, o creemos que aquí la izquierda en Euskal Herria, pues el papel de estos partidos parlamentarios, bueno, pues deja mucho que desear, ¿no? Que, bueno, cada vez hay menos migajas que repartir, ¿no? Y esto los pone contra las cuerdas en vender a la sociedad avances que no son tales, ¿no? Y eso nos estamos dando cuenta, ¿no? Que al final son gestionadores del malestar bien repartido, ¿no? Y aquí en Euskal Herria también vemos que son seguidistas en los planteamientos energéticos propuestos por las grandes corporaciones, ¿no? Y nos dejan sin alternativa parlamentaria que ojalá que existiera, ¿no? Y sería deseable también, ¿no? Y bueno, pues y para acabar, ¿no? Es que me dejo cositas, pero bueno, sin más, pues que
que también hay una lucha que nos liga con la lucha en las empresas, ¿no? Que, como hemos dicho antes, ¿no? Que se va a dar una escalada bueno, porque estas empresas no nos tienen para nada en cuenta a nosotros, si por que su tabla de beneficios aumente, necesitan que haya un montón de gente que se vaya a la calle, pues lo hacen sin moverse, sin mover un pelo, ¿no? Pero se está dando justo ahora en estos momentos en Euskal Herria, bueno, concretamente en Azpeitia, pues ya hay una empresa que es Juaristi, ¿no? que bueno, pues ha tendido unos puentes por la defensa del territorio, ¿no? Porque si no defendemos el territorio, pues también de qué modelos de empresa estamos hablando o hacia dónde vamos, ¿no? En un futuro emancipatorio, ¿qué es lo que queremos construir, ¿no? Y bueno, pues nos ha sacado un comunicado en que bueno, rechazan la central eólica de Piaspe y por 6 razones que son para mí básicas y muy importantes. Porque niega el derecho de las personas del territorio a decidir sobre él, porque están a favor de un cambio de modelo, o sea, están en contra de un capitalismo verde, a favor de la soberanía alimentaria, por la purificación de la energía y por la recuperación de las zonas para el cultivo de alimentos y la necesidad de reducir el consumo, ¿no? Y bueno, pues sustituir individualismo, privatización por el comunitario, pues pensamos que podemos regresar a unos valores de pertenencia al grupo, que bueno, también puede ser confianza y lo que hemos hablado, cooperación, que han hablado mis compañeros por aquí, y porque somos seres gregarios en realidad, y redescubrir esta conciencia puede dar pie a otros sistemas organizativos construidos desde la base del respeto a nuestro lugar que ocupamos en la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que voy a ser breve porque se han dicho muchas cosas, así que voy a recoger un poco el guante de estos comentarios que yo creo que van muy al hilo de las 4 cositas que me había apuntado. Bueno, lo primero que quería poner respondiendo a la pregunta, antes de nada, agradecer las preguntas porque a mí me han ayudado por lo menos a pensar cosas o a ponerme en posiciones donde generalmente no estoy. Muchas veces por la inmediatez y entonces el plantearnos realmente cómo nos coordinamos desde las plataformas de defensa del territorio, que sería la misma pregunta, y esta segunda yo la he entendido como y cómo nos coordinamos más allá con el resto de movimientos sociales, con el resto de demandas y de reivindicaciones de carácter social. Yo lo primero que quiero decir es que creo, que a veces no se ve, pero que en el movimiento de defensa del territorio frente a la implantación de cualquier macroproyecto, podemos poner el ejemplo de un macroproyecto renovable, tendemos o se tiende socialmente a entender ese no como algo negativo. Pero creo que en ese no subyacen muchísimos valores que son eminentemente positivos. Quiero decir que en un momento en el cual tenemos la urgencia de transitar, yo me atrevería a preguntar que pensemos que qué tiene más valor, si poner vía libre para que se pueda industrializar la cuerda de un monte, abrir una cantera, o qué puede llevar o qué puede aportar a una comunidad defender un bosque, defender una tierra de cultivo, un acuífero o el paisaje. A nivel de cambio de paradigma cultural. Entonces yo sí que quiero reivindicar que muchas veces cuando hay movimientos desde lo rural, muchas veces que se enfrentan a este tipo de planteamientos, no son proyectos que vienen desde una conciencia puramente racional de la energía, porque la pregunta se hablaba de más allá de contadores, líneas eléctricas. Creo que ahí ya se está dando de forma natural que es un movimiento que está integrado por agricultores, por gente que quiere defender lo rural, por gente que quiere hacer planteamientos alternativos, y creo que en ese no hay un proceso constructivo que yo más que como negativo lo vería como positivo. Y ahí ya se están dando, digamos, esos puntos de encuentro entre sensibilidades distintas. Quizás el reto lo veo más en cómo llevar esas dinámicas a lo urbano, porque el urbano está totalmente apartado de esas realidades. Y muchas veces, y uniendo con lo que decía al principio, de ese gran potencial pedagógico que tiene lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Esta avalancha de megaproyectos, pienso que abrir el debate en los centros urbanos, y yo vengo de Bilbao, vengo de una ciudad, y muchas veces, claro, el debate no existe. Y el debate existe en lo rural porque en Bilbao todavía no nos hemos planteado cuántos molinos habría que poner en Archanda para que podamos tener energías renovables.
Claro, esa separación histórica que se ha hecho, que la brecha extractiva esté lo más lejos posible de los centros de consumo, ha hecho una labor histórica para generar una sensación de venda en los ojos en la cual mi consumo, mi forma de vivir no tiene impacto. Cuando llega a lo rural se empieza a acercar, pero vamos a llevarlo al urbano. Vamos a empezar a pensar qué supone consumir, porque cuando hablábamos de cuánto reducimos, igual la forma de verlo es decir, mira, queremos consumir tanto, 14 molinos. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Ponemos 10, ponemos 7, ponemos 1. Ahí estamos hablando también de esa reducción. De una forma implícita, pero de una forma mucho más vivencial, mucho más de vernos rodeados con esos molinos. Igual, como decía Pablo, pues decidimos que queremos ese tipo de planteamiento. Y estaríamos desoyendo todo ese tema de presión extractiva que no podríamos evitar, nos guste o no, que es todo el tema de las tierras raras que hace falta para ese planteamiento. Entonces, creo que cuando intentamos coordinarnos con otros colectivos desde el urbano, pasa que muchas veces nos quedamos en la acción. Nos unimos, vemos que, por ejemplo, en el caso de Bilbao hicimos una manifestación por el tema del tarifazo eléctrico y tuvo bastante éxito porque se acercaron asociaciones de vecinos, se acercaron sindicatos, grupos feministas, pero se quedó en la acción. Y va unido a lo que decía antes, claro, no tenemos el tiempo, las fuerzas para poder hacer toda esa parte organizativa de reflexión de cómo hacemos un programa, porque creo que tampoco tienen que ser estos movimientos los que tengan, no sé si el deber, pero desde luego no tienen las capacidades. Entonces yo creo ahí, vuelvo a decir, que hace falta algún tipo de actor que sirva para canalizar eso. Y si en la primera parte decía que el atacar las redes de transporte era una forma de atacar a la totalidad del planteamiento de los megaproyectos, si lo llevo a un planteamiento más amplio donde se integren otro tipo de sensibilidades y movimientos sociales, creo que la idea de la relocalización, del intentar que nuestras necesidades acercar a lo máximo a los centros de consumo, y va unido a lo que decía de los molinos, creo que tiene una gran capacidad. Porque es cuando empezamos a plantearnos realmente pues, cómo podemos construir otras ciudades, cómo podemos realmente construir otro tipo de ocio, construir otro tipo de cosas. Porque cuando las cosas están lejos, tienen la capacidad y muy funcionales al sistema de decir que no pasa nada. Vamos a intentar llevarlo, porque ahí vamos a ver que existen límites. Y existen límites en las cubiertas para generar nuestra energía con fotovoltaica. Existen límites en el espacio que tenemos para hacer cualquier cosa, para el tema de la agricultura, ¿dónde vamos a comer? Y hay un tema muy interesante que en Euskal Herria estamos hablando, y sobre todo en Euskadi estamos hablando mucho del tema de la soberanía energética, pero no estamos hablando del hecho de la soberanía alimentaria. Y la única razón que hay ahí es que no hay un negocio tan, digamos, interesante y lucrativo a día de hoy como pasa con la energía, sobre todo cuando esto se vierte en una red que permite deslocalizar la energía de una forma muy eficiente. Entonces, relocalizarlo me parece muy interesante. El problema es que las instituciones que nos podemos plantear abordar en un momento dado están pensadas bajo una lógica muy fosilista. Entonces, claro, por ejemplo, que las decisiones energéticas se hagan a nivel Estado hace que las conexiones con los territorios no valgan. Que la planificación de todos los desarrollos eléctricos se haga a través de Red Eléctrica de España hace que tampoco sea fácil impulsar una red local. Entonces, todo ese tema, a mí me parece que la relocalización puede ser un punto de enganche y las comunidades energéticas también, porque lo más importante de una comunidad energética no es tanto la parte energética, sino la parte comunidad, en torno a la gente organizándose en decidir cómo quiere, digamos, gobernar sus vidas. Ahí surgen proyectos mucho más interesantes y se puede empezar con un tema muy técnico de coger el frontón del pueblo y poner unas placas, pero a raíz de eso, en el momento en el que se genera una identidad colectiva, de ahí puede salir cualquier cosa. Entonces, como punto de enganche a mí me parece interesante. Y veo problemático el tema de la energía. Bueno, igual no tenía que haber acabado con la parte problemática, pero bueno, también para que quede ahí en la reflexión. El hecho es que creo que las reflexiones en torno a la energía y en torno a los límites es una compañera de viaje un poco jodida para el resto de planteamientos. Cuando estamos hablando realmente de aunar e imaginando futuros posibles y desde la perspectiva de la energía decimos que no hay materiales, que no hay energía, que hay que decrecer, ¿qué hacemos con el empleo? ¿Qué hacemos realmente con los servicios de salud? Todo eso. Pero es que lo que no hay que olvidar, y aquí engancho un poco con lo que estaba diciendo Gorka, o esa parte un poco que nos ha dicho así un poco más provocadora, es el tema de que yo estoy de acuerdo contigo, nos hace falta renovables, pero cuando tú ves la materialización de esos discursos y ves que lo único que está poniendo es el megaproyecto, es la parte de la oferta y no hay herramientas más allá de decir hay que cambiar el marco cultural, hay que decrecer, pero no hay vías de hacerlo, pues es muy poco creíble. Entonces, claro, nos estamos viendo que bajo algo que supone un cambio tan radical en cuanto a cómo entendemos nuestras sociedades, el único trabajo efectivo que está haciendo es el de la sustitución tecnológica, sin ningún tipo de idea más allá de decirlo en un discurso de cómo vamos a hacer la transformación social, pues yo creo que el no de las comunidades afectadas es totalmente legítimo, porque suena bastante a trampa y suena bastante a oportunismo de utilizar una situación para seguir con el negocio. Entonces yo creo que hay que hacer también pedagogía en torno a eso, porque a día de hoy nuestra capacidad de hablar y de
vehiculizar nuestros discursos es muy limitada frente a la capacidad que tienen las grandes eléctricas de pagar un publireportaje a todo color, doble página en todos los periódicos, y nosotros estamos aquí dando una charla delante de 30 personas. Entonces, esa diferencia de tamaño del altavoz que tenemos nosotras y el que tienen los de enfrente, pues eso es muy jodido. Y yo creo que hay que ser, digamos, o al menos yo creo que hay que ser muy poco complaciente con el plan de ellos, porque en el momento que empezamos a comprar ciertas cosas, directamente nos anulamos como elemento de contrapoder. Entonces, sí que veo muchas de las cosas que comentabas, Gorka, pero realmente, ¿cómo las materializamos? ¿Cómo le damos peso a toda la parte discursiva, a toda la parte de transformación? Porque el poder está diciendo, sí, tenéis toda la razón, vais a hacer vuestro cambio social, pero ¿estamos de acuerdo en que hay que poner los megamolinos? Sí, adelante. Entonces, ese es el problema que me preocupa, que no sé realmente cómo entrarle a eso. Y bueno, hasta aquí.